Ok, mi gente linda, acá estoy asustándolos de nuevo. En el último video que revisamos estuvimos viendo los medios de producción. Antes habíamos visto los recursos naturales estratégicos y antes los recursos naturales y las materias primas. Ahora vamos a ver la expropiación porque es uno de los términos que más se desconoce, pero de los que más utiliza la llamada derecha para asustar a la gente en cuanto a la nueva constitución. Es como un terror que tienen, que le siembran a las personas, sobre todo que se denominan clase media a sí mismas, de esto del fantasma de la expropiación. Entonces vamos a explicar más claramente qué mierda es la expropiación. La expropiación, en palabras súper sencillas, es una compra-venta forzada donde el Estado adquiere una propiedad privada entregándola a los bienes públicos. O sea, el Estado te obliga a que tú le vendas algo, pero para el bien de toda la comunidad, de todo el Estado-nación. Vamos a tener que explicar en otro video qué es lo público. A ver, quiero hacer algunas aclaraciones de esto. En Chile, ya lo vimos en algún video anterior, hubo algo que se llamó, igual que en la mayoría de los países que vivieron procesos de revolución industrial, la migración del campo a la ciudad. Pero más o menos desde el año 1930 hasta el 1950 se empezó a hablar de reformas agrarias. Las reformas agrarias han sido procesos que se han vivido en muchos de los países de América Latina, donde han habido cambios de la propiedad de las tierras rurales, de los campos, principalmente porque en el pasado hubo gente que se dedicó a comprar inmensas cantidades de tierra, pero después no las utilizaba. Las dejaba ahí que les crezca monte, no llevaban animales, no plantaban, no hacían ningún tipo de trabajo en estas tierras. El problema es que al mismo tiempo presionaban a la gente que vivía en los campos para que se vaya, para que venda, para que abandone. Durante los gobiernos, me parece mucho que de Alessandri y de Frey, se empezaron a realizar reformas donde se les entregaba campo a la gente pobre campesina para que los trabaje. E incluso se les financiaba con algo de dinero. Yo agradecería que un profesor de historia explique mejor esto en todo caso. Ahora, cuando llegó Allende, estos procesos ya estaban en curso. Y él se dedicó también, en todo caso, a nacionalizar algunos recursos naturales y otros tipos de implementación como medios masivos, como medios de producción. Para que estos bienes, estas cosas que se ocupan para la manufactura, para la fábrica de productos nuevos, queden en poder del Estado y el Estado de manera centralizada pueda administrar estos recursos. Hicimos un video previo donde explicamos a grandes rasgos el marxismo. Ok, entonces nosotros vamos a ver que con la expropiación el Estado te obliga a venderle algo para dejarlo en beneficio de la sociedad, digámoslo. A ver, hay varias cosas acá, varios detalles que importan ser destacados. Uno es que la expropiación ya se utilizó previamente. No todas las expropiaciones que se realizaron antes del 73 fueron de Allende. Habían otras que venían de antes. También para que quede claro, porque mucha gente sataniza a Allende, siendo que habían procesos que todavía estaban en marcha cuando él asumió el poder. Otro detalle importante es que después de ser derrocado Allende, después de, bueno, derrocado, después de que le dieron el golpe de Estado, digámoslo, hubo más expropiaciones que fueron llevadas a cabo por la Junta Militar. No hay que olvidarse de eso porque ahí se requisaron también propiedades, se requisaron vehículos que se adquirieron para el Estado, principalmente de los detractores de Pinochet, es decir, de quienes estaban a favor del gobierno de la UP. Otra cosa que es sumamente importante y que yo quiero hacer hincapié en ella es que el Estado chileno, los bienes, los recursos naturales que habían sido expropiados con anterioridad, se dedicó a privatizarlos.
Entonces, si es que en este momento se hiciera una nueva constitución y se lograra nacionalizar nuevamente esos productos, expropiarlos y nacionalizarlos, digámoslo, en realidad sería una recuperación de algo que le fue robado al pueblo chileno. Asimismo, me gustaría destacar algo para quienes deseen ahondar más en la historia de Chile, que al pueblo mapuche innumerables veces se le ha expropiado territorio. Y esto considerando que el pueblo mapuche con el Estado chileno, en muchos de los tratados históricos que se firmaron para lograr la paz entre ambas naciones, nación mapuche y nación chilena, se le había reconocido la propiedad de sus tierras. Pero posteriormente, el Estado chileno, con los cambios de gobierno, ha hecho lo que se ha escrito con la mano, lo ha borrado con el codo, apropiándose, ni siquiera pagando la propiedad arrebatada de todos estos territorios, y después, más encima, los ha privatizado. Ejemplo de esto es el que yo doy siempre de estas hidroeléctricas que se han construido, donde en un caso, por ejemplo, se inundó un territorio sagrado donde existía un cementerio mapuche, pero se permitió inundarlo para hacer una hidroeléctrica más encima de capitales extranjeros. Es decir, habiendo una propiedad ancestralmente ocupada por una comunidad mapuche, le fue arrebatada con la fuerza del Estado totalmente coactivo, y después más encima fue privatizado. O sea, ni siquiera se estaba beneficiando en estos gobiernos de la derecha disfrazada de izquierda, ni siquiera se estaba beneficiando el bien público. Simplemente se buscaba fortalecer más aún la economía de los privados, y más encima de privados extranjeros, con lo que se quita, digámoslo de cierta forma, más obviamente la máscara a estos políticos que se las dan de súper patriotas, súper nacionalistas, pero en realidad son unos vendepatrias. Ahora, para ir terminando, la expropiación muchas veces se dice que en teoría busca acrecentar los bienes públicos para aumentar los recursos o elementos que mejoran el bienestar social. Es decir, normalmente se dice que se le obliga a alguien a vender para que la sociedad, la comunidad, el pueblo, la población en general esté mejor. Ejemplo de las últimas expropiaciones que se han dado han sido las que se han visto con la construcción de las autopistas, porque ahí nosotros vemos que antes había una carretera finita, el Estado le compra a la gente el espacio para agrandar la carretera, porque eso va a ser mejor para la sociedad. El problema, para repetir lo mismo, la misma idea y fortalecer que estaba dando de las hidroeléctricas, el problema que yo veo es que se pide para que la carretera se ensanche, para que haya mayor movilidad de la población, pero después esa carretera la concesionan a capitales extranjeros, o sea, le expropian a alguien pero benefician a un privado. Por eso acá dice que en teoría se busca acrecentar los bienes públicos. Ahora, los especuladores son los grandes perjudicados cuando se dan expropiaciones. Son los grandes perjudicados cuando la expropiación no se ve venir. ¿Por qué? Porque como el Estado obliga a alguien a vender un terreno que normalmente no está ocupando, normalmente ese terreno no lo ocupan para esperar que suba de precio. Entonces cuando sube de precio, ahí lo venden. Cosa que ha pasado, por ejemplo, con las cabañas en los sectores de veraneo, donde los cuicos no pagan sus impuestos por el sitio baldío, pero esperan a que el precio suba y ahí lo venden. Ok, entonces muchas veces los especuladores, cuando tienen estos terrenos sin usar, el Estado le dice, oye, tenéis que vendérmelo porque tú no lo estás aprovechando. Y ahí el especulador pierde plata porque la expropiación se hace con un precio casi mínimo, que es el avalúo fiscal. Pero al mismo tiempo, como aquí pierden los especuladores inocentes, digámoslo, esto es un negocio para quienes usan la información privilegiada. En otro video vamos a explicar lo que es la información privilegiada, que es una herramienta que ha ocupado Piñera, por ejemplo, y tuvo que pagar una multa en Estados Unidos por esto. La información privilegiada es un delito sobre la libre competencia. Se trata básicamente de que una persona escucha algo
que es un secreto todavía, y sabiendo eso hace un negocio a futuro. Un ejemplo de esto es lo que estaba haciendo la esposa de este compadre del hijo de la Bachelet. Entonces ella, ¿qué supo? Ella supo que un terreno iba a subir de precio. Entonces quería comprar ese terreno porque después ahí iban a construir casas. Muchas veces, y esto lo han hecho pero de la Concerta y de la Alianza, muchas veces parientes de los ministros de ¿cómo se llama?, de distintas áreas, compraban terrenos donde sabían que después iba a pasar una carretera. Entonces el Estado, como ya tenía planificada la carretera, tenía que comprarles ese terreno y ahí ellos lo negociaban para vendérselo más caro. Obviamente, como eran parientes de los mismos ministros, el precio se mejoraba y no era la weá del avalúo fiscal que le hubieran pagado a cualquier torrante como uno, sino que hacían un negociado de varios milloncitos para adentro. Bueno, querubines, espero que les quede más claro esto de la expropiación. Hay algunos conceptos que vamos a ir revisando posteriormente. Hay que pensar que el coronavirus en algún momento se va a terminar. Hay que pensar que mucha gente todavía está enojadísima con el Estado que se ha comportado de una manera asesina y hay que sacarlos apenas se vaya el coronavirus. No pueden seguir en el poder estos desgraciados. Lo importante es que ahora podemos comunicarnos y llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.